Invitamos a Alejandro Terán, director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios Petroleros, precisamente en Estados Unidos. Hablábamos en el editorial del nuevo proyecto del presidente Trump que quiere quitar la nacionalidad a quienes nazcan allí, bajo el pretexto de que hacen turismo las mujeres para dar luz allí. Precisamente Alejandro Terán tiene pasaporte de Estados Unidos porque nació en Estados Unidos. Yo decía que muchos de nosotros teníamos hijos que nacieron en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, y el derecho del jus soli, el derecho de la tierra, te da la nacionalidad. Claro. ¿Qué te parece eso a ti como ingeniero y especialista en petróleo? Bueno, eso es gracias, embajador, tiempo sin verlo, usted como siempre activo, ¿no? Es un hecho anticonstitucional. De hecho, ya la Corte Suprema Norteamericana sancionó sobre eso. El caso mío, mi padre estaba en Estados Unidos, en un posgrado, y yo nací en Estados Unidos. Y hay mucha gente que en aquella oportunidad era así. Pues entonces, No, y que en derecho, como tú sabes, el jus soli es sí, fundamental. jus soli y jus sanguinis. El jus sanguinis, ¿cuándo está? Exactamente. Yo soy venezolano porque mi padre es venezolano, yo, mi por madre la es parte de extranjera. sangre, sí, y por territorio nacido allí. Y nacido allá. Entonces, yo creo que el presidente Trump está buscando, en medio de esta nueva elección, algún tipo de motivaciones locales, sobre todo por el tema que es verdad, los mexicanos cruzaban la frontera ilegalmente para nacer en los Estados Unidos los hijos. Eso tampoco es mentira, ¿no? Pero evidentemente, fíjate que mis hijos, que también son norteamericanos, yo tuve que cumplir una serie de trámites para que fuera así, por el tema del jus sanguinis, ¿no? Pero yo siento que eso es un tema de campaña, más que otra para cosa. política interna. Exactamente. Y es que vienen las elecciones a medio término, ¿no? Y él está muy mal. Lamentablemente va a perder la Casa de Representantes, y yo creo que puede tener un problema serio en el Senado. Ahora, a nosotros nos interesa mucho tu especialización, que es petróleo. ¿Cómo está la situación del petróleo, que es tan fundamental para Venezuela, para su economía, su desarrollo, y vital para Estados Unidos en la geopolítica del mundo? Yo quisiera proyectar, si me lo permite, una lámina que yo mandé. ¿Cómo no? Donde la asociación, la Agencia Internacional de Energía, proyecta cómo el mundo ve a Venezuela. Que es importante porque en esa lámina, donde aparece Venezuela en el medio, y usted ve a todos los países que están relacionados con Venezuela en estos momentos. Ya no solo Estados Unidos, que es una visión unilateral. No, 9 países en total dependen de la economía venezolana para el desarrollo energético. Y esa lámina va a permitir que el mundo está viendo a Venezuela de esa manera. Habría que ver si Venezuela entiende al mundo lo que está pasando. Tú que estás en esa área precisamente del petróleo, ¿cómo ves las posibilidades que se abren en esa multipolaridad fundamental de la empresa? No, yo creo que Venezuela está haciendo, primeramente, Venezuela viene saliendo de una terapia intensiva, aquí lo dijimos muchas veces. En segundo lugar, estando ya en rehabilitación, le dieron unos batazos en la rodilla con los terremotos, y eso evidentemente pues, ha afectado mucho la operatividad. Pero lo que hemos dicho aquí en este programa, fuimos la primera vez que lo dijimos, que Venezuela es la estabilidad mundial energética, pues lo dicen ahora todos los países. Y esa lámina que yo estoy, si es tan amable, producción de tener a la mano, se lo va a demostrar. Porque ahí usted va a ver cómo, evidentemente, el mundo está dependiendo prácticamente del futuro venezolano. Venezuela es uno de los países más importantes en este momento en desarrollo estratégico por el gas, por el agua, por el territorio, por los centros de datos. Y yo siento que en muy poco tiempo va a venirse a lo que llaman la tokenización del petróleo, el llevar a la bolsa de valores los títulos de valores petroleros para que se firmen en beneficio a la comunidad. O sea, yo siento que va a haber de alguna u otra manera un crecimiento importante, y el tema petrolero tiene que abordarse con modernidad. Es importante que entendamos esto en Venezuela. Tenemos que abordarlo con modernidad y no con los viejos esquemas que han sido, bueno, fueron exitosos en su momento, más no en este momento. Ahora, hace meses que te entrevistábamos, era más difícil. La relación Estados Unidos-Venezuela hoy en día está muy abierta. Los empresarios que tú representas y con los cuales trabajas, ¿cómo han reaccionado a esta nueva política de apertura, la nueva ley de hidrocarburos, la ley de minas? Mira, los empresarios norteamericanos, inclusive nosotros tuvimos en Texas en mayo, firmamos unos convenios, hoy está aquí, por cierto, uno de mis socios en Estados Unidos que ha venido de una de las importantes refinerías tejanas para hablar con PDVSA, pero el problema no es Venezuela, el problema es la banca norteamericana. La sanción hay que levantarla. Y le estamos enviando un comunicado al embajador John Barrett, y al presidente Trump, donde le decimos que si no se levantan las sanciones y no entramos a cometer las inversiones necesarias y a mejorar la capacidad operativa de PDVSA, va a ser muy difícil llegar a lo que Estados Unidos y el mundo necesita. El mundo necesita para el año que viene, obviamente estoy diciendo para el año que viene, a mediados de año, que Venezuela esté por lo menos en 2 millones o 2 millones y medio de barriles para poder cubrir el déficit tan grande que tenemos. Si eso no sucede y no hay levantamiento de sanciones, va a ser muy difícil. Ahora, tú tienes la doble versión, tanto de los empresarios de Estados Unidos que piden petróleo, como de la nueva directiva de petróleo de Venezuela, que estás en contacto con ellos.
depende gran parte de las dos actitudes. No, yo creo que Venezuela está haciendo lo que tiene que hacer. Y de hecho, de 300.000 barriles que estamos en 1.200.000, es gracias a esa gente en PDVSA que lo ha hecho muy bien, ojo, muy bien. Pero a pesar de las sanciones, de los bloqueos, todo lo que hace falta. Pero para poder terminar, lo que hace falta llegar, pues es necesario que ocurran dos cosas: que los organismos multilaterales y los entes multilaterales liberen los fondos congelados venezolanos, que ya están sucediendo, y en segundo lugar, que el gobierno norteamericano anule el decreto 13850 del presidente Obama, que sancionaba, porque la banca todavía tiene cero con Venezuela y evidentemente hay descosas. O sea que el problema general no está en Venezuela, sino está en este momento en el escritorio del presidente Trump, que aparentemente en cualquier momento produce esa decisión. O sea, más que una decisión técnica, es una decisión política la que esté necesario tomar. Es una decisión política necesaria porque aparte el presidente Trump se dice que está esperando después de las elecciones de medio término para tomar esa decisión, pero lo que siempre dijimos, las decisiones en contra de Venezuela fueron la cuerda que está guindando a los mismos petroleros norteamericanos porque sacaste 3 millones del mercado. Y hay una decisión fundamental a tomar en estos días que es Citgo, porque la única manera, el presidente Trump arremetió contra ExxonMobil, contra Chevron por lo que se ganaron en la gasolina, pero eso no hubiese sucedido si Citgo estuviera activo como estaba originalmente antes del bloqueo y antes de su expropiación. Así que yo creo que estos errores se están corrigiendo prontamente. Y en esa dimensión política, el hecho de que en Venezuela estén dando signos de conversar todos los sectores políticos, como empezó ayer la reunión de oposición y gobierno, me imagino que ayudará también a flexibilizar ese tipo de situaciones en la política estadounidense y de la banca mundial. Oye, eso es una de las mejores noticias que ha sucedido en los últimos 5 años, que se han sentado todos los bandos a conversar por primera vez, y además todos los bandos. Yo creo que fue importantísimo, ¿no? Yo siempre digo que esa reunión es fundamental. Hoy hay calma en los mercados, calma en los empresarios, y sabemos que eventualmente aquí va a haber elecciones en su momento. No sé, mis abogados dicen que va a ser después del 2030, o el 2030, o muchos dicen que va a ser antes, que va a ser después. Pero no es el momento de ocuparnos del tema de las elecciones, es el momento del tema de las generaciones, y las generaciones dependen de las decisiones económicas que vayamos a tomar en los próximos meses en pro y en beneficio del país. Bueno, esa es una frase famosa de un político, Así ocuparse más de las generaciones que de las elecciones. Así mismo. De todas maneras, las elecciones son fundamentales para el Estado Claro, de Derecho. así Y es. creo que internacionalmente se vería bien un gobierno ya de representación democrática y plural. Pero en paz, embajador, porque si no hay paz interna, no hay paz política y económica, va a ser muy difícil. Entonces yo siento que primero está muy claro lo que hay que hacer es poner un poco todo en calma, en pausa, y entonces entrar después a los procesos de cambio. Y sobre todo, porque ¿qué es lo que pasa en estos países? Cuando hay un cambio de gobierno, hay un cambio de política. China no ha cambiado nunca el gobierno, ha cambiado la política. Pues cambiemos la política, mantengamos las políticas energéticas y por supuesto los gobiernos cambian, pasan, llegan, es normal en las elecciones. Y además los gobiernos pasan, el Estado queda, que es lo importante. Así mismo es. Vamos a un corte comercial y regresamos contigo, Alejandro Terán, y seguimos con el tema petrolero. Gracias.